Qué gusto saludarte. Oigan, hoy estamos en otra orientación. Dime si me ves. ¿Qué tal? Estoy en directo, soy Grisinaba. Bienvenida, bienvenido a nuestra transmisión en directo. Y también te quiero decir que si lo estás viendo en diferido, me encantaría que pudieras escuchar esto que te voy a transmitir. Quédate, porque son señales maravillosas para ti. Y lo que quiero también es que puedas sentir esa superenergía de que sí, que seguramente a través de mí, tus seres asistenciales, tus ángeles, eh, te quieren hacer llegar. Mm, Muchísimas gracias a todos y a todas las que me felicitaron en mi cumpleaños. Me encuentro aún en Barcelona, festejé aquí mi cumpleaños número 41 y ha sido una cosa maravillosa. Puedo decir que si no es el que más, que yo creo que sí, es uno de los que ha sido mi mejor cumpleaños. Una cosa impresionante, impresionante. Barcelona es código 93. Y el código 93 del territorio, que es el código telefónico de esta ciudad que le comunica su labor al resto del mundo, es el incremento de la percepción o poder ver el propósito. Entonces, yo que me encuentro pisando este territorio tan maravilloso que además me fascina, eh, este territorio eh, brinda esa información que te estoy comentando y entonces vine aquí y justamente me estoy conectando con ese propósito, el que viene para mí. Y además estoy pudiendo ver aristas de información que estoy captando muy bien lo que me quieren transmitir mis seres asistenciales, que te lo voy a compartir contigo, porque al fin y al cabo es mi vida para ti, ¿sí? Gracias por sus felicitaciones. Cumplí hace 2 días años. Yo soy del 17 de junio y ahorita estamos en 19 mientras estoy transmitiendo este directo. Pero voy a empezar, ¿no? Con esto. Gracias por su cariño, muchas, muchas gracias. Entonces, vengo a Barcelona a festejar mi cumpleaños y empiezan a pasar una serie de eventos sincronizados de una forma tan quirúrgica por la realidad, tan que me sorprende, ¿no? Y te los voy a contar. Entonces, bueno, comienzo con una situación muy particular. Eh, Conozco a una persona aquí en esta ciudad y, y bueno, empezamos a platicar, a conversar, a charlar y entonces, cuando tengo que hablar de a qué me dedico, qué hago, qué soy, ¿no? Dice Anita, sí cuenta. Ahí les va el chisme. Entonces, porque para una persona que se dedica a esto al 100%, a la espiritualidad o demás, y te lo digo porque no sé si tú te atreves a salir del closet o no. Y a veces el no poder salir del closet en cualquier cosa que quieras hacer, eh, te está boicoteando tu felicidad, tu abundancia, la prosperidad, la creación, la creatividad, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, todavía no, estábamos platicando, es un chico, sí, estábamos conversando, porque ahora aquí me doy cuenta que no se dice platicando, bueno, charlando. Y, y como yo soy intuitiva por, ya, pues a esto me dedico, hay veces que ni siquiera me doy cuenta de cuando leo a las personas. No me doy cuenta y es algo para mí natural. Entonces me dice, oye, ¿cómo iniciaste la empresa que tienes? ¿No? Y le digo, mira, es que yo soy como tú, le dije. Y le empiezo a dar características, ¿no? Perseverante, energía que se expande, ¿no? Con varios
problemas ya vividos en la infancia que condicionaron estas virtudes, no sé, ¿no? Y le empiezo a decir varias cosas, ¿no? Pero me hace una cara así como, pero ¿y tú cómo sabes que yo soy así si no te lo he dicho? Ahí dije, oh my God, te salió la lectura sin pensarlo, porque yo no soy una persona que se meta en la vida del otro energéticamente. Entonces, me río y le digo, ah, es que soy intuitiva, ¿no? Soy intuitiva, le digo, y se queda como, ¿qué es eso? ¿Qué haces cuando alguien que no sabe, cómo le explicas quién eres? Ah, ¿cómo le explicas quién eres? Entonces me dice, ¿qué es eso? Y yo, oh my God. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta de en qué estaba, ¿no? Y le comenté, ah, bueno, es que percibo la energía. Y como percibo la energía, pues de repente me llegan cosas que sé, ¿no? Que sé y bueno, pero ¿a qué te refieres con leer la energía? Y ahí es donde la realidad, los guías y todo empiezan a decir, a ver, ¿quién eres? ¿No? Entonces, bueno, pues siguiente pregunta, ¿no? Y ya, digo, bueno, mira, con más tiempo te puedo explicar después, ¿no? Con más tiempo te puedo explicar cómo llegué aquí, pero todos tenemos energía. Por ejemplo, tú tienes una energía muy linda, muy tierna, muy transparente, y le empiezo a seguir dando características de su energía, ¿no? Y bueno, pues ahora que me has comentado esto de ti de forma personal, lo que pasó, a mí me hace sentido también que te encuentres en estos, y seguí dando características y se quedó un poquito intrigado. Bueno, la hora del cafecito ya había terminado y nos despedimos. Ese fue una mañana, ¿ok? En la tarde me escribe y me dice, en la tarde me escribe y me dice, oye, me dejaste un poco intrigado me gustaría platicar más contigo. Me caíste también muy bien y quería ver si nos podemos volver a ver. Y yo, claro que sí, lo que pasa es que estoy festejando mi cumpleaños y entonces el plan es, para este día es este, para mañana es este, para el domingo es este, ¿no? Pero si quieres unirte a cualquiera de mis planes, bienvenido seas, ¿no? Mm, mm. Y me dice, con todo gusto. Entonces, se unió, ¿no? A esa misma noche, pero bien en la mañana, y vino en la noche a festejar, a empezar los festejos. Dice, Grisi, ¿te gusta ese chico? Claro que sí, me encanta de hecho. Pero quiero comentarles, más que si me, lo que quiero decirles es cómo empiezan a suceder las situaciones en ciertos códigos de territorio. Entonces, bueno, viene en la noche, ¿no? Medianoche, porque aquí en Barcelona las fiestas empiezan muy tarde. Entonces, bueno, y seguimos conversando, y seguimos platicando, y estaba con mis amigas, y todo padrísimo. Llega un momento en que ya cada quien se va y yo me quedo con él y sigo conversando. Y entonces, ya cuando estábamos a solas, me dice, oye, ¿me puedes decir más eso de qué es ser intuitiva? ¿Cómo es eso? Y, ¿no? Entonces, bueno, pues no me preguntas dos veces porque dije, bueno, pues yo creo que a lo mejor me podrías entender un poco mejor si te cuento desde que inicié en este camino. Y lo que ustedes ya saben, los que me conocen y los que no, en mi canal de YouTube tengo cómo inicié en este camino. Lo he hablado mucho. De hecho, también tengo una conferencia en Mindalia
que si ustedes le ponen Mindalia Grisinava o Mindalia, no sé, creo que se llama la conferencia Cómo comunicarte con tus ángeles, creo que cuento ahí también un poco de cómo empecé este camino. Entonces se lo conté, ¿sí? Pero yo estaba tan emocionada y él me decía, es que soy completamente escéptico, es que soy completamente, no creo en nada de eso. Pero lo que tú me estás diciendo me está moviendo muchas cosas por dentro. Y me dice, pero ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Me dijo, que no me tratas de convencer de nada. Digo, no, yo no tendría que convencerte de nada, de hecho, porque yo ya sé quién soy, ¿no? Que ya me está desvistiendo el vento. Yo ya sé quién soy. Entonces, no. Y tampoco me desagrada que seas escéptico. Tampoco porque vaya chicos y chicas que están aquí en el live y los que han tomado sesión privada conmigo, o sea, los escépticos que han llegado a mi sesión son los más fieles ahorita, de hecho, ¿no? Porque yo no tengo que demostrarte nada. Llegas por resonancia o porque te han guiado hasta aquí, porque te han guiado a algún lugar. Entonces, bueno, dan las 3:30 de la mañana y ve el reloj y me dice, bueno, ya es muy tarde, me tengo que ir. Y yo al principio sentí, dije, ya lo espanté. Yo y la bruja esta ya lo espanté, ¿no? Le digo, ok, está bien, sí, pues te acompaño venía en moto, pues te acompaño a tu moto, ¿no? Y en la moto, pues ya, total, me dice, bueno, pues sigue pasando muy bien tu cumpleaños, que lo disfrutes, que no sé qué y demás. No, me dice, dicen que dar un abrazo de 8 segundos es bueno, pero no sé para qué. Digo, sí, según yo son 10 segundos, entonces si quieres nos abrazamos 10 segundos, porque pues activa la oxitocina, pero hasta ahí, ¿no? Y me dice, bueno, pues pero no me dijo, oye, te va mañana, te va después, no sé. Ahí quedó. Y entonces regresé a mi hotel y le digo a mi amiga con la que estaba, ¿y cómo te fue? Que no sé qué. Y le digo, pues lo espanté. No pensé que mi efusividad lo haya hecho sentirse así, ¿no? O está alguien escéptico europeo. Bueno, porque en Latinoamérica tenemos más asimilado lo que es el contacto con lo no visto, con lo no concreto, pues somos código 5 en Latinoamérica. El 5 es lo que está por encima de la Matrix. Entonces tenemos una facilidad de conectar con lo invisible, por decirlo, nata, natural, ¿no? Lo conocí aquí, Anita. Aquí es catalán. Entonces, bueno, el caso es que al día siguiente me voy con mis amigas a comer, seguimos los festejos. El sábado, el domingo, y como yo no sabía nada, el novio de una de mis amigas, que es catalán, él me dice, oye, aquí somos muy directos, no nos andamos con rodeos. Segunda señal que yo veo muy importante. La primera que te digo es, ¿te atreves a salir del closet? La segunda que veo aquí es que me dicen, aquí somos directos, honestos, transparentes, la mayoría. De hecho, una persona también catalana me dijo, el peor insulto que te pueden decir aquí es que eres una mentirosa o un mentiroso. Te pueden decir hijo de puta, dice, pero mentiroso, mentirosa, no. Ay, gracias, Pati Vega hermosa. Dice, denle like. Sí, denle like. Te estoy contando mi vida. Y entonces me dice, ¿tú quieres saludarlo? Y le dije, sí, sí quiero. Entonces, ¿por qué esperas a que te escriba? Escríbele tú. Eso de que el hombre tiene que dar el primer paso, eso aquí ya no aplica, me dice. Eso desde aquí hace muchos años que no se ve.
porque te lo digo. ¿Mm? ¿Te atreves a dar el paso? ¿Te atreves, mujer? ¿O quieres seguir conservando los viejos paradigmas de que me conquiste? Pero tú también puedes conquistar, ¿no? Entonces dije, tienes toda la razón. Mi teléfono, hola, ¿cómo estás? Y bueno, a partir de, me dijeron las demás amiguitas, a partir de ahí tú vas a saber si está interesado o no, por lo honesto que son aquí. Dije, qué bien, me gusta, me gusta. Y entonces aparece un mensajito que te dejé en Instagram. Claro, voy a guardar el anonimato. Si me está escuchando, no, nadie va a saber quién eres. Pero, es, me pone raro, ¿sabes? O pues raro. Yo dije, uy, no, pues ya, sí, súper asustado. Me dice, es que te voy a ser bien honesto. Yo solo veía eso como iban apareciendo los mensajes en la pantalla cerrada del iPhone, ¿no? No tenía abierto el WhatsApp porque estaba en una comida y solo tenía ahí el teléfono encima. Y luego aquí pues solo te llega un pedacito, ¿no? Del mensaje. Y entonces me decía, te voy a ser bien honesto, no eres el prototipo de mujer al que yo estoy acostumbrado. Y ya no leía, no se veía más en la pantalla. Entonces le dije a mis amigas, no, pues ya. Fue, sí, agradezco que sea honesto, que bueno, pero pues sí, aparentemente no soy el prototipo de mujer que busca, no, pues lo espanté. Pero cuando llego en la noche a mi casa y veo todo el mensaje completo, decía, pero me atraes mucho. Y bueno, siento algo y demás, ¿no? Entonces, y no me vas a creer qué me pasó, me dice. Yo no suelo, así me seguía diciendo, yo no suelo escuchar música en la motocicleta. De hecho, tiene más de un año que no escucha, ¿no? Pero me dice, como iba saliendo en la madrugada y estaba cansado y no quería que me diera sueño, me puse música y puse el Spotify aleatorio, ¿no? De hecho, de otra persona. Y dice, y la primer canción que sonó es I Believe in Angels de ABBA. Le digo, no, no. Yo creo en ángeles de ABBA. I Believe in Angels. Y le digo, oye, ¿qué pasó por tu mente? A mí me interesaba no decirle, ¿ves? ¿Cómo tus ángeles están? Para mí, no, ese es trabajo de ellos, no mío. No, no, no. Pero sí me interesaba saber de él. Entonces le dije, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste? Porque a mí Grisia, así me pasó cuando era atea. Fue una señal también a través de la música. ¿Okay? Una de tantas fue a través de la música. Entonces ya los conozco, ya conozco un poco su guía. Entonces me dice, pues que qué casualidad. Ya me río, ¿no? Y digo, ay, los escépticos son muy tiernos. Marta dice, se me hizo tarde. No, Marta, estamos aquí en el chisme, les estoy contando las señales que he estado recibiendo en Barcelona. Entonces, la primera es, o guía, ¿no? ¿Te atreves a salir del closet? ¿No? ¿Cómo te presentas ante el otro? ¿No? No necesitamos convencer a nadie. Eh, y bueno, pues me reí. Claro, alguien que es escéptico lo ve como una casualidad, pero me dice, pero no sé qué siento, algo, no sé, es rarísimo. Me dice, lo más raro es que sigue con esta atracción y resonancia, ¿no? Dice Andrea, se me erizó toda la piel. Chismecito. Bueno, estuvimos platicando, conversando un buen rato por WhatsApp y pues lo seguí viendo, por supuesto.
Hay algo más allá de las creencias, hay algo más allá y aunque yo puedo saber varias cosas, a veces no es prudente decirlas y otras veces, porque así actúan los seres asistenciales. No, no nos dicen todo de golpe. Entonces también me di cuenta de, a ver, Grisi, la modulación es importante al tratar con otra persona. Grisi en moto, me da un poco de miedo la moto. Eh, bueno, pero eso sucedió. Entonces, vean las señales que mandan allá arriba. Pero después, ¿saben qué más he estado aprendiendo del territorio aquí español? Y es esa parte de ser frontal. Ellos son de frente, te dicen las cosas, y no por dañarte y no por lastimarte, porque no te quieren engañar. Por eso son así. No quiero decir que todos, pero es algo general que he visto y que además hacen hincapié en si no quieres es no. Y no pasa nada. Si no quieres seguir, no. Y ya. No me voy a sentir mal, te dicen, ¿no? No me voy a sentir mal. ¿Por qué le tienes que dar rodeos a las cosas? Uh-huh. Hay un libro maravilloso que ahorita me están haciendo acordarme, que dice algo así como, a ver si me ayudan a saber si sí estoy bien en el título o no. Algo así como Dios viaja en una Harley. ¿Sí se llama así el libro? Yo me acuerdo que lo leí, no sé, hace 10 años, ese libro, pero creo, y es espectacular, ¿no? Y a mí además, siempre Arcángel Miguel me ha dado señales, se ha aparecido conmigo en moto. Qué curioso, en moto. Así se llama, dice Eduardo, muchas gracias. Entonces, Dios viaja en una Harley, búsquenlo, es cortito, es sencillo y es súper inspiracional. Genial, genial. De John Brady. Bueno, entonces este territorio ha sido un gran aprendizaje estos días, además de ser un placer, oh, un placer inmenso, inmenso para mí. He recibido tanto cariño de, de las personas que me aprecian aquí. Ha sido espectacular pisar aquí. Y claro, porque lo que viene de proyecto, que ya se enterarán, los proyectos que vienen, de los cuales ya se requiere de mí, son gigantescos. Entonces estoy en entrenamiento, pero me están dando un entrenamiento de decir, va a ser fuerte, Gris, pero mira que también te puedes dar el lujito de darte 2, 3 postres también, ¿no? Y entonces ha sido así de wow, mega wow. Tuve aquí a mi amiguita Rosy también, que nos divertimos muchísimo, se los puse en los estados, en las historias, y hablábamos ella y yo y nos decíamos, oye, ¿te das cuenta que cuando estamos juntas nos atrevemos a hacer muchas cosas que probablemente no lo hacíamos? Bueno, ha sido sentir una libertad increíble que ya me hacía falta. Entonces, bueno, las señales de los ángeles han sido maravillosas. Ah, Dios vuelve en una Harley. Muchas gracias. Así se llama el libro. Dios vuelve en una Harley. Léelo, es muy cortito, de veras pasa, y si nos está llegando ahorita, es otra señal para ti. Entonces, de Brady John, es lo que dice. Si te está gustando esta información, muchísimas gracias por tu like o por compartirlo, o te lo agradezco. Entonces, recapitulando, y luego, ¿saben qué? Qué cosa tan maravillosa, aparte sucedió, que justamente en este lapso de días cortitos, me contaron 2 historias de amor que yo decía, wow, y son historias reales. Es para que digas, vuelvo a creer en el amor, que sí se puede. Pero ¿sabes qué? Además, yo, Grisi, a mí me dañan el corazón y lo siguiente que pasa es que se me abre mucho más.
Hay personas que les dañan el corazón y le ponen 3 candados encima. Hoy también te quiero dar la señal, a través de ellos, de tienes que abrir los candados de tu corazón. No porque te lastimen el corazón, entonces le pongo chaleco antibalas. Y si voy a relacionarme con una mujer, con otro hombre o con las personas que quieras, que te gusten, digas, sí me pongo el chaleco porque si me llega por ahí una agresión amorosa, no, yo ya no voy a poder. Y entonces lo blindas. Pero ¿qué me pasa a mí, Grisi? Que no sé, a partir de este camino y de que estoy guiada, a mí me dañan el corazón y el corazón se me abre más. Y entonces hoy decía, ay, Grisi, ya otra vez estás así con el corazón, así que quiere abrazar al otro, ¿no? Pues así soy yo, qué bendición que mi corazón esté vivo y listo para dar y para entregar, sin chaleco antibalas. Pues maravilloso, tengo tanta capacidad de dar, tengo tanta capacidad de entregarme, tengo tanta capacidad, mi corazón tiene tanta capacidad, pero no sé si leyeron, no creo que esto lo puse en un estado de WhatsApp. Antes de viajar a Barcelona, puse algo así como, oye amor, no sé si tú tienes las mismas ganas que yo de ti, pero ahí voy, ¿no? Antes de venir aquí, ¿sí? Pues bueno, no sé si va a ser un amor o no. El caso es de que quiero transmitirte esta sensación. Y una de las dos historias que me contaron, una de ellas es una abuela que había conocido a los 16 años a alguien que amaba, que le gustaba, pero que uno era de clase social alta y otro era de clase social baja. Entonces, la familia de él se opuso a que él estuviera con ella, que no era de la misma clase social. Entonces, el amor se distanció. Igual no se rompió, se alejó. Esta mujer, pues, se casa después con un hombre, tiene una hija, y el hombre la abandona a ella y a la hija. Ella se tiene que hacer cargo. Y entonces después, en aquel entonces, se mandaban solicitudes por periódico, me decían, y entonces había una solicitud de se busca pareja en el periódico. Estamos hablando de la abuela, o sea, tiempo atrás, no ahora Tinder, ¿sí? Pero era el Tinder a lo mejor de aquella época, cualquier app de match. Y entonces se conoce con un hombre y se casan, ¿no? Y este hombre es empresario. Para que veas cómo la vida va poniendo todo para nuestra sanación. Entonces se casan, pero cuando él se jubila, cae en depresión y solo se la pasa en el TV con el control, viendo la tele, entonces descuida todo. Y resulta que esta mujer, en un viaje que hace, esto es de película, en un viaje que hace, ¿qué creen? Se encuentra con su novio, ya a sus 60 y tantos, se encuentra con aquel novio de hace muchísimos años. Y el impacto es inmediato. Entonces empiezan un amorío, pero él estaba casado, ella estaba casada, pero los dos en un matrimonio infeliz. Entonces, la esposa se da cuenta, la esposa de él, y en un encuentro que estaban teniendo juntos, ella, la esposa de le habla al esposo de ella y le dice, pues fíjate que mi esposo se está tirando a tu esposa en estos momentos en no sé qué lugar de Barcelona. Entonces, cuando llega ella a la casa, él se pone así todo bravo y le dice, que me estás engañando y no sé qué, y cómo te atreves. Y ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Lo que sucedió. ¿Y qué dice ella? Sí, por eso te digo de ser frontal es una lección
de la cual estamos aprendiendo en este live. Y ella le dice, ¿sabes qué? Sí, sí, y lo amo. Y ha sido el amor de toda mi vida. Y ahora nos reencontramos. ¿Y sabes qué? Te voy a dejar en este instante. No, 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 espérate, yo quería que vamos a hablar, no te puedo perdonar, no pasa nada. Ahí entra la huella de abandono, ¿verdad? La herida. Me tocas la herida de abandono, no, 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 no pasa nada, cualquier aventura, quédate, ¿no? Y ella dice, no, decido ir por el amor, decido ir. Y se separa, y se divorcia, y se va con él. ¿Y saben qué sucede? Este exmarido y esta exmujer también inician una relación. O sea, esta que le dijo, se están tirando a tu esposa ahí en Barcelona y no sé qué, bla, 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 tienen una relación de desquite, yo creo, no sé. Pero todo esto parece de película, pero era una historia real. Y esta mujer, aún después de sus 60 años, decidió ir y arriesgarse al amor. ¿Qué tal? Esta es una historia. La otra historia que me contaron real también es parecida. Es parecida, es de dos personas cada una casada, cada una estable, y de repente se encuentran en un lugar y la conexión es tan inmediata, pero tan fuerte, que no saben qué les pasa, pero rebasa por mucho pero estoy casada, no puedo divorciar, pero ¿cómo? Mi relación estable, creo que era feliz, hasta que me doy cuenta que, quizá no soy tan feliz, porque esto que estoy sintiendo es tan inmenso. Y entonces termina. Luego, justo en el momento en que se encuentran, al esposo de una le da cáncer. O sea, la vida no se puede poner más difícil, ¿verdad? De repente, y es como, ahora que puedo estar, siento tanto, no sé, algo por esa persona, y con la que estoy casada o casado, se súper enferma. Entonces no puedo estar con esa persona porque ¿cómo voy a traicionar a esta con la que he estado tantos años? Todo se trata de decisiones. Y ahora voy cerrando este directo porque ya es hora. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a dejar que puedan más tus creencias, tu zona segura, no sé, tu pasado? ¿O puedes tomar una decisión y enfrentar a la realidad? Enfréntala. Habla, habla, habla con lo que realmente quieres, con lo que eres tú, sal del closet, así empezamos el live. Entonces recapitulo las señales, ¿verdad? Sal del closet, ¿quién realmente eres? ¿Cómo te vas a presentar ante la realidad? ¿Quién eres? Y la vida te va a decir, te voy a poner una prueba para ver si sabes qué quieres y para saber si sabes quién eres. Vamos en la 3. ¿Te arriesgas al amor o ya le has puesto 3 candados y un chaleco antibala a tu corazón? Y estas 2 historias que te platiqué, la quinta señal, bueno, no, también es atrévete a enfrentar, a hablar de frente, a ser honesta, a ser honesto. ¿Con qué? Con simplemente lo que eres. Y vale la pena arriesgarse al amor, por supuesto. Me arriesgo al amor. Muy bien, Paola Ruiz. Este es el mensaje que te tenía para hoy. Yo muy feliz y le agradezco a mis queridos terapeutas que me enviaron un videíto, muchos videitos chiquitos felicitándome. Muchísimas gracias, Cris, Ricardo, Anita Celaya, Alexis Santiago, y perdón que ahorita a lo mejor no me acuerde de todos, Julián. No, de veras que
es el cumpleaños que más me han regalado a mí su cariño y el cumpleaños que más estoy disfrutando aquí en Barcelona, a la vez que me están haciendo trabajar mis días. Pero no saben la cantidad de acompañamiento y señales que me están dando, así que, por favor, ¿qué puede salir mal si esto no lo controlo yo? Así que espero que te sirva y tenemos una tareita y la tarea es leer el libro Dios, ¿cómo era? Dios llega en una Harley. Un librito chiquito. Vas a ver cómo te vas a sentir. Y la otra semana, el lunes, a esta misma hora, me cuentas. Me cuentas. Yo lo voy a volver a leer junto contigo. Me cuentas. Te aseguro que esto que te estoy entregando a través de unas palabras que parecen solo eso, va cargado de energía, de información, de buena vibra y sé que te va a hacer mucho bien, ¿sí? Y eso me lleva también a decirte, ¿cómo no? Por eso me dedico a lo que me dedico. Esto va más allá de gris y nava. Es que veo y digo, wow, esto yo no lo pude preparar. Esto lo preparó mis guías, la realidad, la vida, mi plan de vida, yo qué sé. Pero este julio estoy recibiendo a la 11ª generación de terapeutas en sanación cuántica integral y reciben otra GRISI también, porque es esa GRISI que se necesita para sanar el contexto. Esa es la generación 11. En julio ya es el diplomado en sanación cuántica integral, ahí los veo, y también para que tú experimentes lo que es la abundancia, porque también eso estuve hablando con mis amigas. Yo llegué aquí y les di un regalo a todas por mi cumpleaños. Y unas me decían, pero Grisi, ¿por qué me estás dando un regalo si es tu cumpleaños? Porque yo sí entiendo lo que hay detrás de eso. Y no lo hago por conveniencia, lo hago porque ya entendí el proceso. Yo llegué a darles un regalo de cumpleaños a mis amigas. Y luego el territorio, cómo aprovechar, estoy sabiendo aprovechar todo lo que me está dando esta tierra, código 93. Por eso quiero que juntos experimentemos lo que es ahora pisar un código número 30, que no es cualquier cosa. Así que para eso te voy a ver en Grecia el 29 de septiembre. Por 7 días vamos a estar conectando con el Pacto 30, con el universo base 30 y con los 3 personajes alineados. Además, vine aquí al Teatro Liceo, me invitaron al Teatro Liceo a ver una obra. ¿Y de qué creen que era la obra? Griega. Yo no controlo nada. Yo no controlo nada. A mí me está llegando todo en anticipación. ¿Por qué? Porque a alguien le sirvo, que es una instancia mucho mayor que yo, mucho mayor que mi propio ego. Entra a grisinava.com si quieres acompañarme en las próximas experiencias. Y entra a mis redes sociales, estoy como Grisinava. Mira, estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y te estoy subiendo mis experiencias por acá. Gracias por acompañarme. No SG, Gris, si llevas 10 años sin pareja, entonces abrir el candado del corazón. Tengo tanto para entregar, es corazoncito, actívate de nuevo, porque sí quiero amar y estoy dispuesta a arriesgarme las veces que sean necesarias por amor, porque esta vida no se acaba hasta que se acaba. Muchos besos a todas y a todos. Muchos, muchos besos. Vuelve a ver este video para que vuelvas a recordar tus 6 señales que te acabo de dar aquí. ¿Sale? Y nos vemos el próximo lunes, 12:30 hora Ciudad de México, en directo, ya desde la Ciudad de México. Te quiero mucho. Gracias por estar en mi vida. Adiós. Chao. Ay, gracias por sus mensajes. Gracias.